pasamos a diseñar la cara oclusal. Para hacer los trazos y los futuros cortes en la cara oclusal, tengo que recordar que la cúspide vestibular es más grande y la cúspide palatina es más pequeña y más corta. Para esta situación vamos a dividir la distancia vestíbulo-palatino de nuestra cúspide en dos partes. La cúspide vestibular va a medir 13 milímetros. 13 milímetros, acá vamos a marcar. Ahí estamos, 11, 12 y 13 milímetros por mesial y 13 milímetros por distal. Y estos dos puntos los vamos a unir. De modo que la cúspide vestibular va a ser más larga o más ancha en sentido vestíbulo-palatino y la palatina va a ser más estrecha en sentido palatino-vestibular. Una vez que he diseñado esta línea, esta vendría a ser la línea oclusal que nos va a representar posteriormente el surco principal. Cada espacio lo vamos a volver a dividir, pero antes proyectamos la línea media que trazamos por vestibular para determinar la ubicación del vértice de mi cúspide. Sí. Dividimos en dos, ya acá tenemos lo que vendría a ser la línea media para determinar la posición del vértice de la cúspide. Esta línea que va de mesial hacia distal me va a determinar el futuro surco principal. Y en este espacio vamos a posesionar o a ubicar el vértice de cada una de nuestras cúspides. Y para ello lo único que vamos a hacer es dividir en dos de la cara vestibular a la línea que hemos trazado al surco principal. Como mide 13 milímetros, la mitad sería 6.5. Marcamos 6.5. Marcamos 6.5 y trazamos otra línea, la volvemos a unir y voy a trazar con otro color. Lo voy a hacer de color azul. Esto vendría a ser, esta parte de acá vendría a ser el vértice de mi cúspide vestibular, ese punto de unión. La misma maniobra la voy a hacer en la superficie que representaría la cúspide palatina y la voy a dividir en dos. Como mide 11 milímetros, estaríamos marcando a 5.5 milímetros. Ahí tenemos 5.5. Aquí está 11, 5.5. Y ahora la voy a unir estos puntos con una línea horizontal. Y aquí vendría a estar ubicado el vértice de mi cúspide palatina. Entonces yo ya tengo el trayecto de mi futura cúspide. Y por ende voy a marcar acá la vertiente mesial, la vertiente distal, el surco principal, y acá va a venir la cúspide palatina, su vertiente mesial, su vertiente distal, que es mucho más redondeada, y la pared mesial y distal,
que van a converger hacia la cara palatina. Acá estaría mi surco principal, las fosas principales triangulares y los bordes marginales, mesial y distal, y los surcos secundarios. Estos de acá vendrían a ser las facetas lisas, distal, mesial de vestibular. Estas vendrían a ser las facetas armadas, distal y mesial de palatino de la cúspide vestibular, y estas vendrían a ser las facetas lisas de mi cúspide palatina, las facetas palatinas, y estas las facetas armadas de mi cúspide palatina. Yo ya tengo diseñado, trazado, lo que vendría a ser mis futuras cúspides. Acá vamos a pintar de rojo lo que vendrían a ser las facetas lisas, y de azul las facetas armadas. Y acá estamos determinando una pirámide cuadrangular con un vértice superior presentando 4 facetas, presentando 4 bordes y una base. Es piramidal, mientras que la cúspide palatina es más pentagonal por sus características. También presenta facetas armadas y 2 facetas lisas, el vértice y sus crestas marginales. Una vez que hemos diseñado la cara oclusal, ahora pasamos a trabajar en la cara palatina. Como había mencionado hace un instante, indicaba que la cara palatina es más pequeña, tanto en sentido ocluso vestibular como en sentido mesiodistal, y para ello vamos a reducir la superficie de la cara palatina. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar una línea horizontal del borde oclusal a 2 milímetros hacia cervical. Marcamos 2 milímetros. Marcamos 2 milímetros y estos puntos los vamos a unir con una línea horizontal. Dos milímetros. Por mesial y por distal vamos a repetir la maniobra. Vamos a marcar 2 milímetros en la pared mesial, 2 milímetros en la pared mesial. Estos puntos los vamos a unir esto es por la cara distal, y ahora hacemos la misma maniobra por mesial. Marcamos 2 milímetros, marcamos 2 milímetros y trazamos una línea de oclusal hacia cervical sobre estos puntos. Y yo ya tengo la superficie que va a ocupar mi cúspide vestibular. Esta línea media oclusal la vamos a proyectar hacia la cara palatina de esta manera, que me va a ayudar a determinar el vértice de mi cúspide. Bueno, creo que estamos muy vamos a marcar, vamos a ver. Esto mide 14, la mitad sería 7. Ahí estaría mi línea media. Vamos a borrar esta superficie. Listo. Bien.
Lo mismo vamos a hacer por cervical, la vamos a dividir en dos para determinar el ancho de mi cara oclusal. Mide 14, la mitad sería 7. Ahí estamos. Bien. De este punto de oclusal hacia distal nos vamos a proyectar siempre 2 milímetros por debajo de la línea que divide el tercio oclusal con el tercio medio, porque la cúspide distal es ligeramente más larga y más extendida que la cúspide mesial, que es más corta y más horizontal, que va de la unión de la línea que divide el tercio oclusal con el tercio cervical al vértice oclusal. De esta manera. Distal, mesial. Es importante tomar en cuenta estas dos caras. Distal y mesial. Distal más largo, mesial más corto y más horizontal. Por cervical también voy a determinar el ancho de mi cara oclusal de 2 milímetros hacia mesial, hacia distal, y 2 milímetros hacia mesial. Ahí. Yo voy a unir estos puntos y acá estaría mi borde cervical. Ahora voy a proyectar mi cara mesial. La cara mesial en el tercio medio va a ser completamente recta y en el tercio cervical ligeramente convexo o convexa. La cara distal va a ser ligeramente convexa en su tercio medio y ligeramente cóncava en su tercio cervical. De esta manera ya tengo diseñado mi cúspide palatina.